Hola amigos, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a un nuevo unboxing de figuras de nuestra serie favorita Dragon Ball. Bien, como estáis viendo en la imagen, hoy tenemos aquí una nueva figura de la línea Maximatis, pues Son Goku 6 de esta línea Maximatis. Hay ya 6 figuras similares a estas de Son Goku, y aquí como veis pues el logo de Dragon Ball Super, Van Presto y una ilustración de la figura que vamos a analizar a continuación. Vamos a seguir ampliando nuestra colección con esta figura tan bonita que acabamos de recibir. Si giramos la caja podemos ver a Goku ahí en una ilustración realmente bonita y grande, un poco más centrándose en el tema del rostro. Fijaros qué bonita. Y por aquí pues más de lo mismo. Por la parte de atrás pues tenemos aquí el sello de Van Presto, una serie de características de la figura. Y por aquí pues aquí en la parte de arriba la línea Maximatis, y aquí pues la figura de acción Son Goku 6 de Dragon Ball Super Maximatis. Bien, ahora ya vamos a abrirla. Antes de todo vamos a pesarla. Vamos a pesar la caja completa y podemos ver lo que pesa esta caja, que pesa unos 605 gramos solamente. Bien, vamos para apartar por aquí el peso y ahora rápidamente vamos a medirla. De alto pues tiene unos 26 centímetros, de ancho pues tiene unos 14 centímetros. Y esta figura, ahora sí, vamos a proceder a abrirla. Abrimos nuestra navajita de nuestra bella Sierra de Cazorla. Si no habéis estado aquí en esta linda tierra, os aconsejo paséis a verla porque es realmente excepcional nuestra Sierra de Cazorla. Aquí tenemos nuestra navajita, vamos a abrirla. Abrimos por aquí, abrimos por aquí, abrimos por aquí también, y ahora ya tenemos aquí nuestra figura. Abrimos por aquí, como veis siempre en esta figura de Maximatis nos encontramos aquí los códigos QR para acceder a la página oficial de Van Presto, ya sea en Instagram como en WeChat, como también en Facebook. Ahora sí, estas figuras de Maximatis no son muy grandes, no son unas figuras muy grandes, pero tienen un nivel de detalle muy bueno. Fijaros aquí que bien protegida viene todo esto. Vamos a sacarla por aquí. Aquí lo tenéis. Y aquí pues vamos a apartar la caja. La vamos a colocar por aquí, la cajita. Aquí. Y bien, pues no viene con las típicas bolsas que vienen por secciones. Aquí tenéis el tronco, el torso, las extremidades inferiores o piernas, la cabeza y la peana de esta color. Vamos a abrirla. Vamos a abrir por aquí. También por aquí. También por aquí. Y aquí lo primero que podemos encontrar, lo primero que nos sale son las piernas. Fijaros, las piernas por aquí. Bien, pues pesan moderadamente. Vamos a dejarlas por aquí, lo vamos a armar. Aquí tenemos el torso. Fijaros qué bonita, qué calidad de texturas tiene esta figura. Pues que esta línea Maximatis pues se caracteriza por tener este tipo de figuras de Gokus así muy abiertos, con las piernas muy extensas. Vamos a comprarla luego con alguna que tenemos por aquí también de Maximatis. Y bien, estas son las 4 piezas que nos traen. Ahora vamos a ir a armarla. Fijaros que la podemos armar fácilmente. Vamos a ver si no nos cuesta mucho trabajo. Vemos que ha encajado perfectamente, eso está bien. La cabeza, pues aquí igual. También bastante bien. Muy bien. Pues ya la tenemos, aquí tenemos nuestra peana. Esta no me gusta este tipo de peanas, me gustan más las translúcidas, tienen como más premium quizá, pero en fin, esta es solamente para apoyar un poquito la figura, tampoco, aunque creo que esta figura se puede mantener, fijaros, se mantiene, pero si queréis ponerle esto para mayor seguridad, pues la colocáis más o menos así, y así ya no se os vuelca. Ahí la tendríamos, la figura, vamos a pesarla.
Vamos a pesar la figura. Con la peana también. Y vemos que esta figura pesa 442 gramos. Ahora vamos a medirla. Vamos a medirla. Estas figuras no son muy grandes y, como veis, pues unos 23 centímetros tiene de altura. Desde hasta el último pelo de su cabeza tiene 23 centímetros. Bien, ahora sí vamos a analizarla en profundidad. Fijaros el pelo, qué bonito está, bien esculpido. Fijaros, tiene como un poquito de brillo. Bien, las puntas bien acabadas, bien perfiladas. Color negro intenso de Goku. Y fijaros el rostro, qué bonita expresión. Aquí pues está bastante bien la figura. Fijaros los ojos, qué bien detallados, con las pupilas, las cejas de color negro a juego con el pelo. La nariz puntiaguda, fijaros, la expresión de su boca. Pues realmente bastante bien el rostro y la cabeza de esta figura de Goku. Bien, por aquí abajo pues podemos ver que ahí tiene bastante sombreado en la parte del pecho, parte superior del pecho. Ahí lo tenéis. Y bien, pues por aquí el color muy vivo, el color muy intenso de su ropaje. Fijaros las arrugas de su ropaje. Me gusta el sombreado que presenta la figura por aquí, entre los músculos. Esto ha sombreado muy intenso, muy bonito. Vais por la parte de atrás. Por aquí no tiene sombreado en esta parte, pero aquí sí tiene, por aquí sí. La parte de atrás no. Fijaros el color blanco de su logo, pues no es un blanco muy profundo. Es como un blanco crema, ¿no veis? Ahí un poquito, no es blanco profundo. El color de su traje muy bonito. Fijaros los músculos del brazo, realmente excepcional. El tríceps, el bíceps, los hombros, como marca todo el antebrazo. Las muñequeras muy bien logradas también. Fijaros las arrugas que presenta. Aquí más estrechita, por aquí más ancha. El cinturón. Bien, fijaros la posición de sus manos, que realmente son las uñas, todo muy bien detallado. Fijaros qué nivel de detalle, de texturización en las manos. Fijaros qué bonitas. Muy bonita la figura, realmente para añadirla a nuestra colección. Muy bonita, pesa moderadamente y se caracteriza todas estas Maximatis por cómo se abren estos Gokus mucho entre de las piernas, cómo tienen esta posición muy interesante. Y bien, por aquí presenta esta raja que toda la figura la presenta. A mí no me gusta mucho esta raja que tiene siempre por aquí. Y bien, por aquí pues un poco de desgaste. Por aquí un poco más oscuro que por la parte de arriba el traje. El nivel de detalle de las botas, pues sin duda excepcional. Aquí Maximati siempre hace un gran trabajo. Fijaros cómo aparenta la tela, el realismo de la tela, de las botas. Se le ocurra mucho en esta parte de las botas. Fijaros los cordones, cómo hacen el realismo de apretar la bota. La parte de abajo de la bota también presenta estas rasgaduras. Y no todas las figuras llevan estas rasgaduras en la parte trasera. Fijaros qué bonita la figura. Esta mano, fijaros aquí con los dedos aquí doblados. Bien, en definitiva, una figura muy bonita que vamos a añadir a la colección. Y pues está bastante bien, la figura es bonita, al tacto. Bien, vamos a comparar esta figura Maximatis con otras figuras también de la marca Maximatis, como es esta. Vamos a subirla un poquito para arriba y esta la echamos un poquito hacia atrás. Ahí. Fijaros. Ahí. Esta figura, qué bonita también de Goku. Y bueno, pues podemos compararlas con otras figuras, como podría ser esta de Goku. También podemos compararla con esta de pues Videl, de la línea Glinter Glamour. Fijaros que es también muy alta.
más alta que esta de Son Goku, pero la verdad que está bastante bien. Vamos ahora a nuestra sección, vamos a girar la peana. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your